nacido el 4 de julio de 1979 en Edmonton, Alberta. Mark Andrew Twitchell parecía destinado a tener una vida ordinaria. Creció en un entorno típico de clase media con intereses comunes a muchos jóvenes: cine, videojuegos, cultura popular. Desde muy joven, Mark mostró una fascinación particular por el mundo del cine y la ficción. Fanático de las sagas como Star Wars y Star Trek, soñaba con crear historias que dejaran una marca en el público. Esta pasión lo llevó a estudiar artes de radio y televisión en el Northern Alberta Institute of Technology. Sus compañeros lo recuerdan como alguien carismático, entusiasta, pero también con un lado perfeccionista y reservado. En 2007, Twitchell dirigió un fanfilm llamado Secrets of the Rebellion, ambientado en el universo de Star Wars. Aunque nunca llegó a completarlo formalmente, el proyecto reflejaba su ambición de ser parte de algo grande. Sin embargo, mientras Twitchell proyectaba una imagen de joven creativo y soñador, en su mente comenzaban a gestarse ideas mucho más perturbadoras, ideas que poco a poco se alejarían de la pantalla para filtrarse en la vida real. Fue en esos años que Twitchell desarrolló una obsesión con la serie de televisión Dexter, protagonizada por un asesino en serie que, bajo la apariencia de normalidad, eliminaba criminales siguiendo un estricto código moral. Para muchos, Dexter era solo ficción. Para Twitchell, se convirtió en inspiración. No como un espectador común, sino como alguien que veía en el protagonista un modelo a seguir. Una fantasía peligrosa comenzaba a tomar forma. La línea entre la ficción y la realidad empezó a desdibujarse, y Mark Twitchell, el cineasta frustrado, se preparaba para dirigir su obra más oscura, no en un set de grabación, sino en la vida real. En otoño de 2008, Mark Twitchell decidió que era el momento de convertir sus fantasías en acción. Para ello, alquiló un pequeño garaje en Edmonton, una estructura anónima que, para cualquiera, pasaría desapercibida. Para él, sería su cuarto de matar. Inspirado en los rituales del personaje Dexter, Twitchell preparó el lugar con precisión escalofriante. Colocó plásticos en las paredes y el suelo para evitar dejar rastros. Organizó cuchillos, cinta adhesiva, grilletes, todo pensado para controlar y eliminar a sus futuras víctimas. Su método para atraer víctimas también reflejaba una planificación cuidadosa. Twitchell se hizo pasar por una mujer en un sitio de citas, usando un perfil falso para contactar a hombres solteros de la zona. Con frases aparentemente inofensivas, convencía a sus objetivos de encontrarse en un lugar específico, el garaje que había preparado. Su primera víctima prevista fue Gilles Tetreault. Siguiendo las instrucciones enviadas por el perfil falso, Gilles llegó al garaje y fue atacado brutalmente por un hombre enmascarado. Sorprendentemente, Gilles logró escapar. Confundido, asustado y avergonzado, no denunció inmediatamente el ataque. Su silencio fue el error que permitió a Twitchell perfeccionar su método y seguir adelante con su macabro plan. Para Twitchell, el fallido primer intento no fue un motivo de desistir, sino una oportunidad de aprendizaje. Como si se tratara de una escena mal rodada, estaba decidido a corregir cada error para que la próxima vez el resultado fuera perfecto. Mark Twitchell había cruzado un umbral invisible. Ya no era un cineasta aspirante. Se había transformado en algo mucho más siniestro. Y ahora, nada ni nadie parecía dispuesto a detenerlo. Johnny Altinger era un hombre tranquilo, amante de la tecnología, con un círculo de amigos leal. No era alguien que buscara problemas, solo buscaba compañía. El 10 de octubre de 2008, Johnny recibió un mensaje
de una mujer llamada Sheena. Atractiva, simpática, lo invitaba a un encuentro casual en su departamento, ubicado en una dirección que parecía razonable. Johnny, emocionado pero confiado, condujo hacia el punto de encuentro. No sabía que la dirección lo llevaría directamente al garaje preparado por Mark Twitchell. Apenas cruzó la puerta, la emboscada fue inmediata. Twitchell, usando un disfraz improvisado y armado con una barra de hierro, atacó a Johnny sin darle oportunidad de defenderse. A diferencia de su primer intento fallido, esta vez Twitchell ejecutó su plan con brutal eficiencia. Johnny Altinger perdió la vida esa noche, víctima de una trampa pensada como un juego macabro por un hombre que ya no distinguía ficción de realidad. Después del asesinato, Twitchell procedió a deshacerse del cuerpo de manera meticulosa. Dividió los restos y trató de eliminarlos utilizando métodos improvisados, algunos extraídos de películas y programas de televisión. Intentó cubrir su crimen enviando correos electrónicos a los amigos y compañeros de trabajo de Johnny, alegando que se había ido de viaje repentino a Costa Rica con una nueva novia, un intento burdo, que levantó sospechas casi de inmediato. Los amigos de Johnny, conocedores de su carácter reservado pero responsable, no creyeron la historia. Presentaron una denuncia, y la policía, al rastrear los últimos movimientos de Johnny, llegó rápidamente a un nombre desconocido, pero pronto infame, Mark Twitchell. Tras la denuncia de desaparición de Johnny Altinger, la policía rastreó los movimientos de su correo electrónico y su última ubicación conocida. Todo apuntaba hacia un pequeño garaje alquilado por un hombre que hasta entonces había pasado desapercibido. Mark Twitchell. La escena hablaba por sí sola. Restos de sangre, herramientas sospechosas, plásticos rasgados y, lo más incriminatorio, un documento oculto en su computadora titulado SK Confessions. En ese texto, que se asemejaba más a un diario personal que a una obra de ficción, Twitchell narraba, con lujo de detalles, el proceso de planificación, ataque y eliminación de su víctima. Aunque cambió algunos nombres y eventos menores, la correspondencia con los hechos reales era imposible de ignorar. El 31 de octubre de 2008, Mark Twitchell fue arrestado y acusado formalmente de asesinato en primer grado. El caso estaba a punto de entrar en los tribunales, pero no como una película. Esta vez sería la vida real. Durante el juicio, que comenzó en marzo de 2011, Twitchell intentó defenderse afirmando que la muerte de Johnny Altinger fue accidental, un acto de defensa propia, y que el documento SK Confessions era simplemente un guión de ficción. La fiscalía presentó pruebas contundentes: la falta de signos de lucha, los mensajes falsos enviados desde la cuenta de la víctima y el hecho de que Twitchell había preparado su cuarto de matar mucho antes del encuentro con Johnny. El testimonio de Gilles Tetrol, quien sobrevivió al primer ataque, resultó devastador para la defensa. Confirmó que Twitchell había intentado cazar a otra víctima antes de Altinger. El 11 de abril de 2011, el jurado declaró a Mark Twitchell culpable de asesinato en primer grado. Fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por 25 años. El aspirante a director había escrito su propia condena, y esta vez no habría segunda toma. El caso de Mark Twitchell no fue simplemente el juicio de un asesino. Fue también el inicio de un debate a nivel internacional. ¿Hasta qué punto la ficción puede influir en la vida real? R. había escrito su propia condena, y esta vez no habría segunda toma. Twitchell no se limitó a admirar la serie Dexter. Según las evidencias, intentó replicar su estructura, el ritual,
el garaje acondicionado como cuarto de ejecución, el deseo de vivir, la experiencia de su personaje favorito. La fascinación mediática por Twitchell no tardó en llegar. Libros como The Devil's Cinema detallaron su historia, y varios documentales analizaron cómo la obsesión con un personaje ficticio degeneró en asesinato. Expertos en conducta criminal señalaron que, si bien el entretenimiento violento no crea asesinos por sí solo, puede ser el catalizador en individuos predispuestos, especialmente aquellos con narcisismo, fantasías de poder o desconexión emocional. Mientras tanto, familiares y amigos de Johnny Altinger trabajaron para recordarlo como algo más que una víctima, como un amigo leal, un hombre amable cuya vida fue robada de la forma más injusta y absurda. A raíz del caso, surgieron iniciativas para concientizar sobre la seguridad en encuentros online. Recordatorios constantes de que, en la era digital, los peligros pueden esconderse tras un perfil atractivo y unas pocas palabras bien escritas. Hoy, Mark Twitchell cumple su condena en Canadá. Todavía sostiene, en parte, que su crimen fue un accidente, una narrativa que refuerza su incapacidad para reconocer el horror de sus actos. Mark Twitchell quiso escribir su propia gran historia y terminó protagonizando una tragedia que nadie jamás olvidará, ni podrá justificar. El caso de Mark Twitchell es más que una historia criminal. Es una advertencia sombría sobre los límites difusos entre fantasía y realidad, y sobre los riesgos invisibles en la era digital. Twitchell utilizó las herramientas cotidianas, el Internet, las redes sociales, las citas en línea, para tejer su trampa, recordándonos que, tras una pantalla, cualquiera puede construir una máscara, incluso alguien con intenciones mortales. Hoy más que nunca, es vital ser conscientes de quiénes somos en línea, de quiénes confiamos y de las señales de advertencia que nunca deben ser ignoradas. Detrás de cada caso hay víctimas reales, personas con sueños, amistades, familias. Johnny Altinger no fue un personaje de ficción. Fue una vida real, truncada brutalmente por la obsesión enfermiza de otro. Cuando hablamos de crímenes como el de Twitchell, no hablamos solo de horror, sino de pérdidas humanas irreparables, y de la responsabilidad colectiva de reconocer, prevenir y actuar frente a los riesgos invisibles. Mark Twitchell buscó construir su propia narrativa de poder y control, pero terminó encarcelado, aislado, olvidado. Una advertencia viva de lo que sucede cuando la obsesión reemplaza a la humanidad. La ficción puede entretenernos, puede inspirarnos, pero cuando se convierte en un manual para la vida, el precio puede ser devastador. Que nunca olvidemos las lecciones de esta historia y que siempre elijamos la vida, la verdad y la empatía sobre cualquier fantasía peligrosa. Si el video te gustó, suscríbete, dale like y activa la campana de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.